Muy buenas tardes, amigos, colegas, público en general. LP Pasión por el Derecho les da la bienvenida nuevamente a estas clases magistrales que realizamos periódicamente sobre temas coyunturales y de gran importancia para la comunidad jurídica en general. El día de hoy nos acompaña gentilmente el profesor Roy Cárdenas Velarde, quien es especialista en Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Es abogado por la Universidad San Martín de Porres, asimismo como magíster en Derecho Constitucional, y cuenta con una vasta experiencia en instituciones públicas como el OEF. Antes de darle el pase a nuestro docente, les explicaremos brevemente la estructura de la sesión del día de hoy. De ahora en adelante, el profesor contará con 1 hora y media para exponer el tema Los procesos constitucionales en materia ambiental. Luego de ello, a a quienes se unan a la transmisión en vivo y en directo por Zoom, se les habilitará el micrófono a pedido de ellos mismos para poder formular sus preguntas en la última media hora después de haber finalizado la clase y su exposición a nuestro docente. Esto con la finalidad de interactuar y responder cada una de sus interrogantes sobre este tema de y actual relevancia. Asimismo, a quienes tengan acceso al link a la publicación de Facebook, por favor, les solicitamos que vayan colocando su número de WhatsApp para compartirles las diapositivas que gentilmente el profesor nos ha compartido a nosotros, a LP Pasión por el Derecho. Bueno, estimados colegas, sin más que agregar, le doy pase a nuestro profesor para que empiece con su clase. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes con todas las personas que nos están viendo a través de la sala Zoom y a las personas que se vayan conectando. Quiero empezar agradeciendo a nuestros amigos de LP Pasión por el Derecho por la invitación para estar con ustedes una sesión más. En verdad, me agrada compartir espacio con ustedes un sábado 2 de la tarde. Quizás el horario es un poco complicado, pero vamos a tratar de hacer una sesión amena para que todos podamos entender acerca de los procesos constitucionales en materia ambiental. Sean mis primeras palabras de agradecimiento y a su vez empezaremos en todo caso para aprovechar la 1 hora y media que se nos está brindando y luego pasar a una ronda de preguntas. En esta lámina que estoy proyectando ahora ustedes van a poder ver un poco de mi trayectoria profesional y académica en los lugares en los que me he desarrollado de manera laboral y en las instituciones en donde he desarrollado cursos o estancias académicas. También debo empezar indicando de que todas las afirmaciones que haré durante la sesión del día de hoy lo hago en el marco de mi libertad de expresión. No comprometen en modo alguno a las instituciones en las cuales he prestado o vengo prestando servicios. Lo hago en el marco de mi libertad de expresión y libertad de derecho de cátedra. Entonces, empecemos la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy la vamos a estructurar en 4 partes. Una parte introductoria acerca de los objetivos de la sesión del día de hoy. Una segunda parte donde hablaremos de los aspectos constitucionales, una tercera parte donde hablaremos de la jurisprudencia constitucional y una cuarta parte donde hablaremos de la reflexión o unas reflexiones finales. ¿Correcto? Entonces demos inicio con los objetos de la sesión del día de hoy. El día de hoy el objeto tiene por finalidad que él o la participante adquiera conocimiento sobre los alcances del derecho a un ambiente sano y equilibrado como ha sido desarrollado en la Constitución Política del Perú, pero también que conozca cuál es la interpretación o el desarrollo que le ha dado el Tribunal Constitucional a través de sus diferentes sentencias. Buscaremos que respondan las preguntas como ¿cuál es el contenido y el alcance de este derecho fundamental? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? ¿Cuál ha sido el desarrollo dado por el Tribunal Constitucional sobre este derecho? Son preguntas que buscaremos desarrollar a lo largo de la sesión del día de hoy. Pero para ello debo precisar de que buscaremos no solamente enfocarnos en los procesos o en el tema del derecho a un ambiente sano y equilibrado, sino que buscaré que retrocedamos un poco más para tener una visión panorámica, una visión holística de lo que es el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Entonces empecemos por los aspectos constitucionales. Debemos empezar indicando que de acuerdo a nuestra Constitución Política del Perú, el derecho a un ambiente sano y equilibrado se encuentra reconocido como un derecho fundamental. Un derecho fundamental que lo encontramos en el artículo 2, en el inciso 22. Esto es muy importante para saber cuál es el desarrollo que le ha dado nuestro país al derecho a un ambiente sano y equilibrado. ¿Por qué? Porque como ya habíamos mencionado en algunas sesiones anteriores,
En la Constitución de 1979, la anterior a la que se encuentra vigente el día de hoy, este derecho se encontraba reconocido en el título del régimen económico. No se encontraba establecido como un derecho fundamental. Y habíamos mencionado en esa sesión, para quienes no lo han visto, está dentro del canal YouTube de LP, Pasión por el Derecho. Quien recuerda o quien no ha visto, yo comenté de que el derecho a un ambiente sano y equilibrado nace en el 72 en la Declaración de Estocolmo, o, según los autores y la doctrina, se señala que ese es el punto de partida del derecho a un ambiente sano y equilibrado, el 72, en la Declaración de Estocolmo. Habíamos mencionado que a raíz de esa reunión internacional, diferentes estados comenzaron a incluirlas dentro de sus cartas magnas. Tuvimos el caso, por ejemplo, de Italia, de Portugal, también de España. Es por eso que en la Constitución española del 78 se encuentra establecido el derecho a un ambiente sano y equilibrado, pero se encuentra establecido también como dentro del título del régimen económico. Esa misma redacción y en la misma ubicación se trasladó en la Constitución del 79. Ustedes saben que el Perú recibe diferentes fuentes a lo largo de su historia, una de ellas el caso de España. Pero ello es enmendado, por así decirlo, con la Constitución del 93. En la Constitución del 93 ya se incorpora como un derecho fundamental. Pero si surge la pregunta, pero Roy, ¿qué pasa si no se hubiera establecido como un derecho fundamental? En nuestro caso, en nuestra normativa, tenemos un artículo 3 que señala que los derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú, puntualmente en el artículo 2, no es una lista cerrada, no son todos los derechos fundamentales, sino que habrán otras que se desprendan de la dignidad de la persona. Es lo que se le conoce como la cláusula abierta, ¿correcto? Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el derecho al agua, que es un derecho fundamental que en un inicio no se encontraba reconocido, pero que se reconoce a raíz de las jurisprudencias del Tribunal Constitucional. Entonces, este es el primer punto que tenemos que tener presente, que es un derecho fundamental, establecido en el artículo 2, en el inciso 22. Y la pregunta que vendría como correlato sería, ¿y cuál es la garantía que se activa o que opera ante la afectación de este derecho? Y la respuesta es el proceso de amparo, ¿correcto? En el artículo 44 se establece del Código Procesal Constitucional, la norma objetiva, se establece que el proceso de amparo es la garantía constitucional que se activa ante la afectación del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y señala también como parte de la finalidad de los procesos, porque es muy importante tener en cuenta el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, que señala los procesos a los que se refiere el presente título, el proceso de amparo, el habeas corpus, tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva. Y aquí quiero que tengamos esto, naturaleza individual o colectiva. Va a ser muy importante para el desarrollo que se haga en unos minutos. Reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta para quienes han estudiado el anterior Código Procesal Constitucional, entendamos de que ha sido modificado, se establecía antes de que el derecho a un ambiente sano y equilibrado era un derecho de interés difuso en el tema procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que no resultase necesariamente afectada podía interponer una demanda de amparo. Y ustedes miran, Roy, ¿pero por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, en el artículo 1 dice derecho de naturaleza individual o colectiva. Y aquí tenemos el artículo relacionado al proceso de amparo anterior, la redacción antes a la modificación y la redacción actual. Y el legislador ha suprimido un párrafo que es muy importante a mi parecer. Habla de la legitimación activa, que las personas legitimadas para interponer, bueno, el afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo. Señala que tratándose de personas no residentes, para este efecto será suficiente poder fuera de registro, pero acá viene lo importante. Asimismo, puede interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de amenaza o violación del derecho a un ambiente, del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional.
La anterior redacción establecía de que el proceso de amparo podía ser interpuesto por cualquier persona ya que era de naturaleza difusa, ¿correcto? Eran derechos difusos. Lo que no sucede con la actual redacción. La actual redacción ya solamente te habla de tratándose de personas no residentes y que la Defensoría del Pueblo puede interponer la demanda de amparo en ejercicio de sus competencias constitucionales. Entonces, este apartado ya ha sido suprimido de la nueva versión del Código Procesal Constitucional. Lo que no sucede, y ustedes miran, Roy, pero ¿qué tanto puede afectar? Puede ser de que haya sido una omisión, pero que no tenga mayor relevancia. No tanto es así porque, por ejemplo, en otro proceso, que es el proceso de cumplimiento, sí se mantuvo la redacción de los derechos difusos. Y aquí también les traigo relación, que el proceso de cumplimiento, antes de la redacción te decía, tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Esto establecía la anterior versión del Código Procesal Constitucional, la cual se mantiene actualmente, porque también señala, tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corresponderá a cualquier persona. Entonces, para el legislador, el derecho a un ambiente sano y equilibrado ya no es un derecho de interés difuso, sino que es uno de derecho de interés colectivo, o sencillamente ya no lo diferencia si es difuso o colectivo, porque se entiende entonces que se maneja la regla de que es el afectado o la persona legitimada. Y yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, el tema de los intereses existentes, que son tres: el interés colectivo, el interés difuso y el interés individual. Son los dos de arriba los que voy a desarrollar para poder entender cuál es la diferencia de un interés difuso y un interés colectivo. El interés colectivo señala que es aquel cuya titularidad corresponderá a un determinado e identificable conjunto de personas, mientras que el interés difuso es aquel cuya titularidad corresponderá a un conjunto indeterminado de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo, Roy Cárdenas, antes de la modificación del Código Procesal Constitucional, observaba que, por ejemplo, el territorio de determinada comunidad estaba siendo afectada por una actividad económica, como antes se establecía que era un derecho de interés difuso, yo no necesitaba ser afectado por la actividad. No necesitaba que mi derecho a un ambiente sano y equilibrado sea afectado de manera directa. Y como era difuso, cualquier persona lo podría hacer, entonces yo podía interponer mi demanda de amparo. Eso es un derecho de naturaleza difusa. Lo que no es similar al tema colectivo, porque el tema colectivo ya está reservado para cierto grupo de personas que tienen cierta condición. En el mismo ejemplo, si observo que el territorio de una comunidad está siendo afectada por una actividad económica, si se maneja la lógica del interés colectivo, señala que cualquier persona de ese colectivo, de esa comunidad, podía interponer la demanda de amparo. ¿Ven? En el interés difuso, cualquier persona, no necesariamente tendría que ser afectado de manera directa. En el interés colectivo, solamente estaba reservado para las personas con determinadas condiciones, esto es, que sean parte de un colectivo que está resultando afectada. Y eso ustedes lo pueden ver también en la sentencia del expediente, acá lo estoy colocando, el 892-2019. Y yo se los voy a dejar como tarea para la casa para que revisen el voto singular del magistrado Espinosa Saldaña, porque él justamente desarrolla esto que hemos visto acá, cómo se suprime este texto y cómo señala el magistrado de que bajo estas nuevas reglas, para el legislador, ya el derecho a un ambiente sano y equilibrado ya no debería ser un derecho de interés difuso, sino que debería ser solamente la persona afectada. Entonces ya ni siquiera se maneja la lógica del derecho colectivo, del derecho de interés colectivo, sino que señala el magistrado Víctor Saldaña en su voto singular que al legislador ya no considera este derecho como uno de interés difuso. Un tema muy importante porque muchas personas podrían considerar que se deja o se expone a un determinado grupo de personas a la afectación de su derecho. Continuando,
con los intereses y bueno, acá está la sentencia. Ustedes pueden ver la sentencia 892-2019 de un proceso de amparo de habeas corpus del tribunal. Otro tema que es muy importante cuando hablamos del proceso de amparo y el tema ambiental, que es el estado anterior. O sea, ya analizamos el tema de interés de derechos de naturaleza individual o colectivo. Algo que se señala del estado anterior. Si, por ejemplo, Roy Cárdenas es intervenido por la policía, es trasladado a una dependencia policial, es recluido en una carceleta, ¿correcto? Injustificadamente, sin haber cometido alguno de los supuestos que legitimen esa actividad policial, y mi familiar se entera e interpone un habeas corpus, por ejemplo, ¿correcto? Y producto del habeas corpus se me libera, por así decirlo, ¿correcto? Recupero mi libertad. Se entiende que el estado la situación se ha repuesto al estado anterior, ¿correcto? Porque yo recuperé mi libertad, ¿correcto? Podemos poner otros ejemplos similares, pero en materia ambiental es muy particular, porque el tema del estado anterior es muy subjetivo. ¿A qué voy con esto? Si es una empresa que, por ejemplo, desarrolla actividades forestales y sin permiso o título habilitante o autorización tala determinado número de especies en un espacio, digamos, especial, ¿correcto? Un magistrado podría decir, bueno, se talaron 10 árboles y tenemos que reponer la situación al estado anterior. La regla me podría decir de que plantando 10 árboles se repone, en la misma zona se repone la situación al estado anterior. Cuando ello no necesariamente es así, y aquí viene una particularidad de los procesos de materia ambiental, que el estado anterior no necesariamente pasa por un aspecto visual. Esto es, por ejemplo, si yo talé 10 árboles, plantaré 10 árboles, porque esos son los bienes ambientales. Pero ahora, hay servicios ambientales, servicios ecosistémicos, que también deberían ser considerados cuando hablamos de reponer la situación al estado anterior. Y ese es un mensaje que quiero trasladar a las personas. Cuando vemos en algún proceso el tema de la afectación al ambiente y decimos, queremos que se reponga al estado anterior, es necesario hablar no solamente de los bienes ambientales, como puede ser una especie arbórea, sino también de los servicios ecosistémicos, que el ambiente recupere la condición y la calidad previa a la afectación, porque solamente así podremos decir que hay una reposición al estado anterior. Lamentablemente en el estado eso también tiene cierta dificultad, porque para poder determinar en algunos casos cuál fue el estado anterior, se debería tener información acerca de cuál era la condición de las especies, cuál era el servicio ecosistémico que brindaba, qué tan eficiente era el servicio ecosistémico. Entonces, esa información puede que dificulte un poco el tema de reponer la situación al estado anterior, pero el mensaje es, no pasa por un tema visual. Entonces, cuando hablamos del proceso del amparo en materia ambiental, ok, es reponer la situación al estado anterior. Ahora, ¿qué es la situación al estado anterior? ¿Cuál era ese estado anterior? Esa es la pregunta que tenemos que formular. Otro aspecto dice violación o amenaza. Discúlpame un momento, por favor. Violación o amenaza. Y aquí en el proceso de amparo, vemos aquí, por ejemplo, desarrollándolo ya de manera gráfica para hacerlo un poco más amigable. Dice, la acción de amparo, ya dijimos, tiene por objetivo reponer la situación al estado anterior de una violación o amenaza. Pero ¿qué sucede? Y como dijimos, busca reponer la situación al estado anterior. ¿Qué sucede? Que en el tema de la violación se puede dar lo que se conoce como el daño ambiental, pero hay un daño ambiental potencial y real.
es una categoría que los magistrados del tribunal deben saber advertir. Ahora, muchos podrían decir, el daño real es la violación. El daño potencial puede configurarse como una amenaza. Es un desarrollo que se podría dar en el aspecto de la doctrina y la ciencia. Lo cierto es que se ha señalado que la amenaza tiene que tener una condición, que tiene que ser cierta e inminente, ¿correcto? Cierta, que sea algo real, que se pueda dar, e inminente, que esté próximo. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, acá hay una sentencia del tribunal que ustedes pueden revisar, que es la 0091-2004, un proceso de amparo, y dice, para que sea considerada cierta la amenaza, debe ser fundada en hechos reales y no imaginarios, y de ser de inminente realización. Esto es, que el perjurio ocurra en un futuro inmediato y no en uno remoto. Entonces, ya el tribunal ha señalado que debe ser una amenaza cierta e inminente. Pero ¿cuál es el problema en materia ambiental? Que en materia ambiental, algunas veces, en algunas ocasiones, la violación puede ser acreditada, ¿correcto? El talar algún árbol, el contaminar algún río, es algo más sencillo de identificar y de advertir. Pero ¿qué sucede con aquellas situaciones en las cuales se está vulnerando una amenaza? Necesariamente puede tener la condición de cierta e inminente, y en materia ambiental eso puede ser un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque los impactos que vaya a tener una actividad, para empezar, por la evolución de la tecnología, a veces se implementan tecnologías respecto de las cuales no se tiene información certera. Entonces no se podría tener información real respecto de si eso no es una amenaza, y más aún si es cierta y si es inminente. Inminente dice de pronta realización, dice de un futuro inmediato y no uno remoto. El problema es que en materia ambiental los impactos de una actividad no necesariamente se van a dar en un corto o mediano plazo, sino que se pueden dar también en un largo plazo. Entonces, ¿cómo opera el proceso de amparo cuando estamos ante la afectación de este derecho, no por una violación, sino por una amenaza? Pero por una amenaza que se cuestiona que sea cierta o inminente. El Tribunal Constitucional podría detener el proceso, ¿correcto? Porque no se cumple con esta condición. Pero el tema es que en materia ambiental esas reglas de juego deberían ser distintas, ¿correcto? Porque incluso, y un caso muy puntual que vamos a ver en un momento, el tema de, y para empezar, esto entra en impacto dos principios, el principio de prevención y el principio de precaución. El principio de prevención ya todos lo conocemos, quien no lo conoce, bueno, básicamente es que ante el conocimiento de algún impacto, de algún daño al ambiente, el Estado se encuentra obligado a adoptar medidas para evitar ello, ¿correcto? Acá hay un conocimiento, se tiene certeza de lo que va a suceder. Sin embargo, en el principio de precaución te señala de que la falta de certeza científica no debe ser un motivo para que el Estado deje de actuar. En este caso, no se tiene certeza respecto del daño, ni tampoco se conoce la inmediatez de su ejecución o su realización. Entonces, aquí es lo que justamente nos surge la duda. Si cuando entremos en algunos casos donde no se tenga conocimiento certero del impacto que se vaya a ocasionar, o si este vaya a ser inminente, cómo procede en el tema del amparo. Aquí vamos a ver en unos momentos un caso en el cual se aplicó el principio de precaución. Desde mi punto de vista, considero que el Tribunal Constitucional debería replantear el tema de las reglas de aplicación del principio de precaución. Ahora, el Tribunal Constitucional no es un órgano que actúe de oficio, sino que actuará en el marco de los casos que lleguen a su instancia. Entonces, lo que correspondería es que en los futuros casos que vaya a conocer, donde haya una aplicación del principio de precaución, este quizás tenga algunas modificaciones que las vamos a comentar. Pero justamente como señalaba hace un momento, la violación, hablamos de un daño, puede que se considere como violación el daño real y la amenaza un daño potencial, pero el daño potencial también no se tiene certeza
de su ejecución, de los impactos, ni se conoce su inmediatez. Por ejemplo, hay casos donde existieron actividades mineras. Nosotros conocemos las actividades de socavón o de tajo abierto, pero en algunos países lo que se estaba haciendo, por ejemplo, este era el terreno, había población asentada, entonces para no afectar la población se implementó una tecnología de extracción en la cual las empresas, básicamente como si fuesen topos, entraban y extraían por debajo de la población el mineral y luego rellenaban para no afectar la convivencia. Muchas personas consideraron que esta tecnología era la correcta, sin embargo, después de casi 30, 40 años, estos territorios se están hundiendo, ¿correcto? Entonces, vemos de que si se hubiese interpuesto una demanda de amparo en ese país con nuestras reglas de juego, muchos hubiesen dicho, pero no se tiene certeza ni se conoce la inmediatez. Entonces, no procede, que siga la actividad, pero vemos cómo el principio de precaución de prevención, y más que todo el de precaución, juega un rol muy importante cuando hablamos de la amenaza cierta e inminente en el proceso de amparo. Ahora, vamos a hablar un poco de la jurisprudencia constitucional. Para ello, debemos tener presente algo. Debemos tener presente de que el Tribunal Constitucional es un órgano colegiado, pero que está compuesto por personas que a veces responden a cierta formación, a cierta ideología. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque ustedes van a observar cuando analizan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que no es una jurisprudencia quizás sostenida en el tiempo. Han existido casos en los cuales el tribunal, en otros casos no necesariamente en materia ambiental, ha dicho y desdicho después lo mismo que ha señalado. Entonces, entendamos eso, que el Tribunal Constitucional, uno, es un órgano que no actúa de oficio, sino que actúa o desarrolla o interpreta las disposiciones constitucionales a medida que los casos llegan a su instancia. Y segundo, que son personas que van a desarrollar o resolver en base a los criterios que ellos tienen. Es por eso que muchas veces se señala que el tribunal se apartó de su sentencia o de su pronunciamiento. Es porque no necesariamente debe ser sostenida en el tiempo. No es como en otros países donde la jurisprudencia sí tiene un mayor peso. ¿Correcto? Entonces, la primera sentencia que vamos a analizar en esta tarde es la del expediente 1272-2015, un proceso de amparo. Este es interpuesta por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible del Perú, IDLAX Perú. Para quienes siguen a LP Pasión por el Derecho y han visto dentro de su canal de YouTube, hace unas semanas se realizó una entrevista al doctor Henry Carguatocto, quien justamente es presidente de este instituto, y él en este video nos hablaba del caso de Baue y la consulta previa. Muy interesante esta entrevista, justamente realizada por Rodrigo de LP. Entonces los invito a que la revisen, pero esta sentencia que vamos a analizar es justamente una sentencia que fue interpuesta, producto de una demanda interpuesta por IDLAX Perú contra la Municipalidad Provincial del Callao, y plantea, entre otros aspectos, la modificación al procedimiento de aprobación de licencias de instalación de antenas y estaciones telefónicas en el TUPA de la demandada. Esto es de la Municipalidad Provincial. En esta sentencia, el tribunal desarrolla diferentes aspectos que vamos a ir analizando, porque es muy importante ver. Habla, por ejemplo, primero de la dimensión de los derechos fundamentales, y nos señala que los derechos fundamentales tienen una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Nos señala de que la dimensión subjetiva involucra el proteger de intervenciones injustificadas y arbitrarias del Estado, y también que faculta a la persona a exigir al Estado determinadas prestaciones para su defensa. Entonces, cuando hablamos de la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales y dentro de estos el derecho a un ambiente sano y equilibrado, podemos decir que la dimensión subjetiva nos atribuye a nosotros como ciudadanos el que se nos proteja de intervenciones arbitrarias por parte del Estado, pero también que nosotros podamos exigir determinadas prestaciones al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Y el tribunal también lo ha señalado. Ha señalado que el Estado tiene el deber de proteger el derecho a un ambiente sano y equilibrado de las personas.
Pero cuando el Estado no cuenta con las facultades o las condiciones para proteger ese derecho, es el ciudadano quien tiene el derecho de exigirle al Estado. Actúa para proteger el ambiente donde yo estoy viviendo, donde me estoy desarrollando. Esto es parte de la dimensión subjetiva del derecho a un ambiente sano y equilibrado y de los demás derechos fundamentales, como ya señalamos, ubicados en el artículo 2, pero que no son los únicos porque tenemos el artículo 3 que habilita la creación o el reconocimiento de otros derechos fundamentales. Pero también habla de una dimensión objetiva. Y dentro de la dimensión objetiva dice que es exigir que las leyes y los actos de aplicación se realicen conforme a los derechos fundamentales y que impone sobre todos los organismos públicos un deber de especial protección. Entonces, el Estado, frente a derechos fundamentales, tiene un deber de especial protección. Y cuando decimos el Estado, hablamos de todas las entidades que conforman el aparato estatal. Y ustedes me dirán, Roy, pero un caso donde debamos tener o hemos sido conscientes de este deber de protección, lo comentamos hace un momento. ¿Cuál es una diferencia que se ha podido dar u observar cuando decíamos que en la Constitución del 79 el derecho a un ambiente sano y equilibrado estaba reconocido dentro del título del régimen económico? Y en el 93 ya tiene la condición de un derecho fundamental. Pues justamente este traslado del título del régimen económico del 79 al derecho fundamental en la Constitución del 93, ¿qué exigía por parte del Estado? Un deber de especial protección. Entonces, cuando se pregunten una consecuencia de este traslado, porque en el Perú se habla de derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos, pero se usa de manera indistinta. Pero si queremos hablar de la dimensión de los derechos fundamentales y del traslado del derecho a un ambiente sano y equilibrado, podríamos decir que una consecuencia de ello es que se exigía al Estado un deber de especial protección. Es muy importante cuando revisen esta sentencia justamente que analicen, interpreten quizá y recuerden esto que les estoy comentando. Ahora, también nos habla de la dimensión del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Habla de una dimensión positiva y de una dimensión negativa, o lo que se conoce como una faz prestacional y una faz reaccional. ¿Qué dice esto? Dice que el Estado, frente al derecho a un ambiente sano y equilibrado, el Estado tiene un deber de realizar acciones en pro de su defensa. ¿Correcto? Es una faz prestacional. El Estado está obligado a actuar porque tiene un deber de especial protección de proteger el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Pero también tiene una faz, una dimensión negativa o una faz reaccional. ¿Esto qué es? Abstenerse de adoptar algún tipo de medida que vaya a afectar este derecho. Entonces, positivo, hacer; negativo, no hacer. Y viene una pregunta, ¿puede aplicar al ser un derecho de tercera generación? Y aquí es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los derechos, y hablamos, por ejemplo, o se nos ha enseñado en las aulas de pregrado, de los derechos de primera, segunda, tercera generación, los civiles y políticos, los de régimen económico, los de solidaridad, como se conocen los de tercera generación, se hizo esta clasificación y se pensaban que algunos solamente tenían una faz prestacional y que otros tenían solamente una faz reaccional. Pero sin embargo, luego ya la doctrina ha establecido que estos derechos son reconocidos para todos los derechos fundamentales, que todos los derechos fundamentales tienen una faz o una dimensión positiva y una dimensión negativa. Por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, para traer otro ejemplo, en la libertad de expresión, uno podría decir, por ser este tipo de derecho, tiene una dimensión negativa, por lo cual está prohibida la censura previa o el control de medios. El Estado no puede adoptar una medida de censura previa, ya que este derecho, por el tipo de derecho que es de segunda generación, tiene una dimensión negativa. Entonces no tiene la positiva. Muchos dirán, bueno, a mí no se me enseñó eso. Pero sí, como señalaba, la doctrina ya ha establecido que, por ejemplo,
cuando se habla de un tema de monopolio o control de medios, sí tiene el Estado que intervenir para garantizar la pluralidad de información. Entonces vemos cómo derechos como el de la libertad de expresión o el de los medios periodísticos tiene esta doble dimensión. Lo mismo sucede cuando hablamos del derecho a un ambiente sano y equilibrado. No porque sea un derecho de tercera generación, quiere decir de que no tenga esta doble dimensión. ¿Correcto? Es muy importante que tengamos en cuenta ello. Como señalé, todo esto se desprende de la redacción de la sentencia 1272 del 2015, una sentencia que llega resultado de una demanda interpuesta por Islas Perú. Ahora, ¿qué más nos ilustra el Tribunal Constitucional en esta sentencia? En esta sentencia también nos habla del contenido de este derecho. ¿Y qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que este derecho, el contenido de este derecho, tiene la obligación o todos tenemos el derecho a gozar de este ambiente, ¿correcto? Pero que también nos señala que este derecho que nosotros tenemos a gozar tiene también un correlato que va de la mano, que es el deber de preservar que tiene el Estado. Pero debemos entender, como señala la doctrina, que este deber no puede ser desarrollado por el Estado de una manera que neutralice o suprima este derecho. ¿A qué te refieres, Roy, con esto? Y es lo que señala el doctor, por ejemplo, Raúl Canosa Ucera, en su libro Constitución y Medio Ambiente. Él nos dice, por ejemplo, que el Estado, sobre pretexto de preservar el ambiente, no puede neutralizar el derecho a gozar de este. Un ejemplo para poder entenderlo. Si mañana más tarde el Estado dice, el santuario histórico de Machu Picchu es un patrimonio de la humanidad, tiene un valor para la humanidad muy importante. Sin embargo, la actividad turística puede vulnerar o puede poner en peligro la infraestructura del santuario histórico. En ese sentido, como yo tengo el deber de preservar este ambiente, como Estado voy a disponer de que ningún turista a partir de la fecha puede ingresar al santuario histórico de Machu Picchu. El Estado dirá, bueno, yo estoy actuando en el marco de mi dimensión objetiva, ya que es un derecho que tiene un deber de especial protección, y estoy actuando en el marco de mi dimensión positiva. Y más que todo porque dentro de lo desarrollado por el tribunal, señala que yo tengo el deber de preservar. Muchos podrán decir, bueno, es correcto, otros podrán decir de que no, pero lo cierto es que se ha establecido que el desarrollo de este deber no debe neutralizar este. ¿Qué quiere decir? Que sobre pretexto de que vaya a preservar el ambiente, no quiere decir de que a mí se me pueda restringir el acceso a este derecho, sino que el Estado tiene que encontrar la justa medida para poder preservar el ambiente y para poder garantizar el derecho a disfrute. Ahora, aquí el tribunal ha dicho que no es solamente el deber de conservar, sino también el deber de preservar, ¿correcto? Entonces es muy importante este desarrollo que realiza el Tribunal Constitucional. Es más, y es algo que yo siempre le digo a mis alumnos en las aulas de pregrado, cuando hablamos de este deber de preservar y por la eficacia vertical y horizontal de los derechos, como también lo desarrolla el Tribunal Constitucional, se señala que ese deber de preservar no es solamente uno que tenga a su cargo el Estado, sino también los particulares. Esto es, ustedes que me están viendo ahorita, yo y el Estado, todos tenemos la misma obligación y el mismo deber de preservar. Y si queremos ponerle quizás una etiqueta, ¿correcto?, dentro del tema ambiental, podríamos decir que es la aplicación en la realidad del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos tenemos la responsabilidad de preservar el ambiente,
pero nuestro deber se verá traducido en la medida de nuestras capacidades y nuestro impacto. Pero, como ya señalé, el deber de preservar es el deber que tenemos todos, ustedes y yo. Esto es algo que también está desarrollado por el Tribunal Constitucional. Y algo que también se desarrolla en esta sentencia es el tipo de normas. ¿Y por qué señala esto? Porque la normativa establece de que procede el amparo contra normas, pero cuando nos encontramos frente a normas autoaplicativas. Y esto es muy importante para quienes vayan a litigar, poder diferenciar una norma autoaplicativa de otra heteroaplicativa. Una norma heteroaplicativa es aquella norma que requiere de otra para su desarrollo. No son normas que se aplican ni bien se aprueben, por así decirlo. Su eficacia no se da con la sola aprobación de la norma, o el impacto o la vulneración no se da con la sola aprobación y aplicación de la norma, sino que requiere de un desarrollo. Las autoaplicativas sí son aquellas normas que se ejercen o se ejecutan de manera inmediata. ¿Y por qué va en este caso? Porque en este caso se cuestionaba si la ordenanza era una norma heteroaplicativa o autoaplicativa. Y aquí el tribunal señala que existen dos tipos de normas autoaplicativas. Normas que constituyen en sí mismo un acto lesivo y normas que inmediatamente aplicables representan una amenaza cierta e inminente. Entonces, y señala el tribunal, cuando hablamos del segundo tipo, de las normas que inmediatamente aplicables representan una amenaza cierta o inminencia, ahí dice, no se cuestiona el tema de si la norma es autoaplicativa o heteroaplicativa en ese caso, sino que se cuestiona de las causas y las consecuencias que podría traer la aplicación de la norma, o sea, en la realidad, no si la norma con la sola aprobación ya representa una afectación al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Eso es un aspecto que desarrolla el Tribunal Constitucional que sería muy importante que podamos, quizás en otra sesión, revisar o ustedes con la bibliografía que se les pueda brindar. Y otro aspecto que señala el Tribunal Constitucional que no es muy desarrollado en la jurisprudencia en materia ambiental, pero que lo traje a colación por un principio o por un párrafo que señala el tema del deber de los gobiernos subnacionales en esta sentencia, es el principio de lealtad. Básicamente, esto se ha desarrollado, por ejemplo, en el tema del caso Conga, por ejemplo. Y hay otra sentencia del tribunal sobre el tema de la hoja de coca, que si la mente no me equivoco es con una ordenanza en la región de Cusco, donde el tribunal habla de este principio. Y te habla de un principio de lealtad regional y local, por la cual se señala que el Estado, el gobierno nacional, tiene que observar el principio de lealtad regional y local. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno central o el gobierno nacional tiene el deber de cooperar y colaborar con los gobiernos regionales y locales. Es un principio, el de lealtad regional y local, que tiene que ser observado por el gobierno nacional. Y como correlato, existe también el principio de lealtad nacional. Este debe ser observado, si el de arriba era observado por el gobierno nacional respecto del gobierno regional y local, aquí sucede lo contrario. El principio de lealtad nacional es un principio que tiene que ser observado por los gobiernos regionales y locales, y en lo cual se señala que los gobiernos regionales y locales no pueden afectar a través de sus actos normativos fin estatal alguno, por lo que no pueden dictar normas contradictorias contra las de intereses nacionales. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta, y lo vamos a ver también en un caso posterior, debemos tener en cuenta que cuando hablamos de el principio de lealtad, que no es muy hablado tampoco en el proceso, en el derecho administrativo, hay una lealtad regional y local que debe ser observada por el gobierno nacional, y una lealtad nacional que debe ser observada por el gobierno regional y local. Y que incluso estos dos principios se encuentran desarrollados, por ejemplo, este último, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Y se encuentra también desarrollada en las normas sectoriales, por ejemplo, cuando hablamos de los planes o políticas nacionales o en las estrategias nacionales. Ahí se señala, por ejemplo, el deber de los gobiernos regionales y locales de observar las políticas o planes nacionales
¿correcto? Y por ejemplo, en el principio de lealtad regional y local se observa en aquellos extremos cuando se señala que el gobierno nacional debe cooperar o debe asistir a los gobiernos regionales o locales para aprobación de sus estrategias nacionales, de sus planes locales. Entonces, estos dos principios se encuentran desarrollados o los vamos a encontrar desarrollados en la normativa, pero era muy importante, considero yo, que lo podamos desarrollar como un principio, porque al ser un principio se proyecta dentro de toda la administración pública, ¿correcto? Ustedes pueden ver esta sentencia para quienes quieran ver el desarrollo no solamente de este principio en el tema administrativo, que el tema administrativo va a aterrizar sobre el tema ambiental, el tema laboral, diferentes especialidades. Es la sentencia del expediente 00014-2019, es un proceso de inconstitucionalidad. Los invito, por favor, a que revisen esta sentencia y puedan ver cómo lo desarrolla el Tribunal Constitucional y los otros principios que desarrolla, como el de taxatividad, el de residualidad y otros más. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hablamos del Estado, decíamos nosotros hace un momento, el deber de preservar es un deber del Estado. Y cuando decimos el Estado, no hablamos solamente del gobierno nacional, hablamos del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Y es muy importante saber que cada una de estas se rige en el marco de sus competencias. Por ejemplo, el gobierno nacional en el marco de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el gobierno regional en el marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y lo mismo también con los gobiernos locales, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, que cada una de estas desarrolla su competencia, pero que a su vez también existe una ley de bases de descentralización que debe ser observada. ¿Por qué? Porque cuando yo le voy a exigir al Estado que actúe para garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado, yo tengo que saber cuál es la entidad competente para atender el pedido. Si no, puede que yo le esté pidiendo atender un tema de industria a una municipalidad, cuando la municipalidad no es la competente para ver los temas de industria, ¿correcto? Entonces es muy importante que sepamos eso, que en el marco de la administración pública existe este principio de legalidad, ¿correcto? En la cual señala que las entidades deben actuar en el marco de la normativa, pero para eso tenemos que conocer cuál es esa normativa. Pasemos ahora a otra sentencia, que es la sentencia del expediente 004-2010, proceso de inconstitucionalidad. Esta es una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 58 ciudadanos contra los artículos de son dos ordenanzas municipales, ¿correcto? En las cuales se disponía el pintado. Este es un caso de la municipalidad de Punta Hermosa. En este caso, la municipalidad de Punta Hermosa señala que para proteger el derecho a un ambiente sano y equilibrado y para garantizar la lucha contra el cambio climático, dispone que todos los propietarios de su jurisdicción tienen que cumplir con pintar sus fachadas exteriores respetando estas proporciones: 20% del color que ellos quieran, pero el 80%, ¿correcto?, de color blanco. Señalaba de que esta medida tenía por finalidad garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado y la lucha contra el cambio climático. Entonces, es como si mañana más tarde yo vivo en un distrito y la municipalidad me diga, para garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado, todos deben de pintar el 80% de color celeste, por ejemplo, otro color celeste. Y si no, serás pasible de una multa. Entonces, muchos ciudadanos, 58 ciudadanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra estas dos ordenanzas, la 165 y la 175. Pero aquí quiero desarrollar algo que es muy interesante. A veces en los procesos se da lo que es, por ejemplo, en los procesos de tutela de derecho, se puede dar lo que es la falta de agotamiento de la vía administrativa o la vía previa, ¿correcto? Y hay otro caso donde sea, por ejemplo, la sustracción de la materia. ¿Esto qué quiere decir? Que se
que el factor que ponía en riesgo el derecho fundamental desaparece, por así decirlo, en palabras sencillas. Y este fue un caso muy gracioso, porque en la demanda se interpone por la ordenanza municipal 165 y la 175. Los ciudadanos dicen, queremos una demanda de inconstitucionalidad contra estas dos ordenanzas. Y cuando responde la municipalidad le dice, acá se tiene que aplicar una sustracción de la materia, porque estas dos ordenanzas ya fueron derogadas por la ordenanza 178. Entonces el tribunal, o bueno, en esa instancia el órgano del Poder Judicial señala, bueno, hay una sustracción de la materia, lo traslada a los ciudadanos y cuando los ciudadanos responden dice, un momento, es correcto que la ordenanza 165 y 175 han sido derogadas por la 178. Pero lo que no te ha dicho la municipalidad es que hay otra ordenanza, la 182, que regula lo mismo que estaba señalado en la 175 y en la 165. Entonces, esta municipalidad quería madrugar al órgano jurisdiccional para eludir su responsabilidad y que el proceso termine con una sustracción de la materia porque le informó que ya se había derogado. Lo que no contaba es que los ciudadanos lo iban a poner al descubierto y decirle que si bien ya no estaban aprobadas esas dos ordenanzas, existía la 182 que regulaba en igual medida lo señalado. Es un caso muy, muy interesante. Léanlo porque en la descripción de los hechos justamente se menciona todo ello. Es increíble que una municipalidad en la respuesta de su demanda trate de buscar esos artilugios para que un proceso finalice. En este caso, el tribunal pone en una balanza y dice, tenemos, por un lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es el derecho que alegan los demandados, ¿correcto? Al señalar que se vulnera su derecho cuando se dispone que todos deben de pintar de esa manera, de este color blanco, o el derecho o el deber que tiene el Estado de preservar el ambiente sano y equilibrado. Ponen esa balanza, dice, esto es lo que tenemos que discutir y ver si la medida fue idónea y necesaria. Y en el desarrollo de la sentencia, el tribunal señala, entre otras cosas, lo que quizás también, recordando un poco nuestras clases de pregrado, que los derechos fundamentales pueden ser limitados, restringidos o intervenidos en alguna medida cuando dicha limitación, restricción o intervención resulten justificadas para la protección proporcional y razonable de otros derechos fundamentales o bienes de relevancia constitucional. Y como correlato también señala que debemos recordar que los derechos fundamentales no son absolutos, sino relativos, por lo que el contenido de cada derecho no es definitivo, sino que en cada caso se debe analizar el alcance de estos derechos. Es lo que nos enseñaban en nuestras clases de pregrado, que los derechos son fundamentales, pero no absolutos. ¿Correcto? Entonces, para este caso, el tribunal, en relación a la ordenanza municipal 175, señala de que esta ordenanza que dispone el pintado de un porcentaje 80 en blanco y 20 de cualquier otro color, tuvo como fundamentos tuvo como objetivos dos, que es la disminución de los índices del calentamiento global y la prevención del medio ambiente. Y a cada uno de estos se coloca un informe. Por ejemplo, para el tema de la disminución de los índices del calentamiento global, habla de un informe, el 249-2010 del Ministerio del Ambiente. Y respecto a la preservación del ambiente, señala que el informe 237 también del Ministerio del Ambiente. Y el Tribunal Constitucional señala que respecto de la disminución del calentamiento global, este informe del MINAM no señala que el pintado de las fachadas de color blanco tengan una incidencia o tengan algún grado de involucramiento respecto a la lucha contra el calentamiento global. Lo que no sucede con la preservación del medio ambiente,
que señala que el informe 237 del MINAM sí desarrolla que a veces el pintado de las fachadas de determinado color puede ayudar, por ejemplo, a neutralizar las radiaciones las radiaciones ultravioleta, puede crear ambientes más frescos para el desarrollo de la persona. Entonces, lo que dice el tribunal en esta sentencia es que no se acredita que la disposición puede ayudar a disminuir los índices del calentamiento global, pero que sí queda demostrado de que puede ayudar a la preservación del medio ambiente. También, como les digo, tomando en relación o trayendo estos dos informes. Ahora, en la parte resolutiva, el tribunal se pone en 3 situaciones. Dice, ¿qué hacemos respecto de los que ya pintaron? ¿Qué hacemos respecto de los que no pintaron y ya fueron sancionados? ¿Y qué hacemos respecto de los que ya fueron sancionados y que ya pagaron? Entonces, el Tribunal Constitucional, al momento de resolver, se pone en esos 3 escenarios, porque dentro del universo de los demandados, y al ser una demanda de inconstitucionalidad, se entiende que la norma fue inconstitucional desde su creación, sea en forma o fondo. Entonces, los efectos que van a traer le preocupan al colegiado en su momento, y dice, son estas 3 situaciones en las que nos tenemos que colocar. Y señala que respecto de los que ya pintaron, les corresponde aplicar un beneficio. La norma señalaba de que aquellos que habían pintado o cumplido con pintar sus fachadas en esos porcentajes tenían un descuento del 10% en el pago de arbitrios. Entonces dice, respecto de los que ya pintaron, corresponde que se les aplique el beneficio. Respecto de los que no pintaron y ya fueron sancionados, pero que no han pagado, no se encuentran obligados a pagar, porque la norma es inconstitucional, entonces no surte efectos y por tal motivo no corresponde que paguen la sanción. Pero respecto de los que ya pagaron, que ya fueron sancionados y ya pagaron, dice que por un tema de mantener el control o mantener un estatus tranquilo dentro de la entidad pública, se dispone que no se va a devolver lo ya pagado. Pero lo que debe hacer la municipalidad es considerarlo para otras cargas que pueda tener el ciudadano frente a la municipalidad. Básicamente es computar el pago o trasladarlo a otra carga. Si, por ejemplo, yo ya pagué la sanción, no se me va a devolver, ok, pero en el siguiente pago de impuestos o de arbitrios, quiero que este monto pagado entre a suplir el nuevo pago o la nueva carga que voy a tener. Entonces, es una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional y vemos cómo, en este caso, la entidad pública, que era la Municipalidad de Punta Hermosa, trataba de limitar determinado derecho con la finalidad de preservar el ambiente y también, como señalaba, reducir los índices o la lucha contra el cambio climático. En este caso, el tribunal dijo, palabras más, palabras menos, tú no los puedes sancionar por no pintar. ¿Correcto? Pero lo que podrías hacer es continuar con la creación de incentivos para que más vecinos comiencen a pintar su fachada del color blanco, que es el color en el cual entró en cuestionamiento. Ahora, otra sentencia, una tercera que es muy, muy importante y muy interesante. Por favor, si están ahí todavía, sé que la hora es un poco pesada, yo estoy acá con agua y café para poder estar atento. Yo no me puedo dormir, pero sí les pido que por favor, ya estamos entrando en los últimos minutos, muy importante lo que viene. Hablamos de una demanda de amparo interpuesta contra Nextel. Voy a tratar de resumir un poquito estos 2 casos. Son 2 casos o 2 tipos de resoluciones que emite el Tribunal Constitucional frente al caso de las antenas. En este caso se señala que una empresa, Nextel del Perú, había instalado una antena, pero que Nextel alegaba de que, los ciudadanos señalaban de que Nextel había incumplido, uno, por no instalar la antena en la zona en la que había señalado, y segundo, de no haber tramitado la licencia municipal o la autorización municipal. Nextel, por su parte, señalaba de que
ellos ya contaban con una certificación ambiental emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, al ser una entidad del gobierno nacional, ya no necesitaban contar con una autorización municipal. Se entiende que al ser el ministerio uno de mayor jerarquía, bastaba solamente con la autorización que éste emitía. En este caso, se habla del principio de prevención y del principio de precaución. Ya habíamos desarrollado el de prevención y precaución, básicamente es la certeza, la falta de certeza la que las diferencia. En la precaución no hay certeza científica de los impactos, pero señala la norma que esa falta de certeza no es motivo para dejar de inaplicar algún tipo de medida en pro de la protección del ambiente, ¿correcto? En este caso, es algo paradójico porque quienes puedan revisar, y los invito por favor a revisar la sentencia, en el fundamento 6 el tribunal dice, que señala que la pregunta que tiene que desarrollar en el presente caso es, con la instalación de tales antenas y equipos para la prestación del servicio de telefonía, ¿puede amenazarse o vulnerarse un derecho constitucional? Entonces el tribunal señala en su fundamento 6, yo tengo que analizar si la instalación de esa antena vulnera el derecho fundamental a un ambiente sano y equilibrado. Pero lo gracioso es que en su fundamento jurídico 12 dice, en este sentido, el Tribunal Constitucional considera disponer que se retiren las antenas y equipos, así como todos los bienes muebles relacionados con ellos, entre tanto no se cuente con la autorización municipal correspondiente. O sea, a lo que yo voy es que el tribunal te ilusiona señalando que va a responder esta pregunta, que resulta muy importante porque ello involucra desarrollar el principio de precaución. Pero en su fundamento jurídico dice, y aquí hay un caso porque en los casos de antenas de telefonía, de instalación, que fueron unas cuantas que se presentaron en una etapa de la historia, muchos decían, el Tribunal Constitucional dispuso el retiro, aplicó el principio de precaución y dispuso el retiro de las antenas. Debo decirles que lamentablemente ello no fue así. ¿Por qué? Porque si bien este es uno de estos tipos de sentencias en la cual el tribunal dispuso el retiro de las antenas, no lo hizo por un tema de aplicar el principio de precaución. Si bien lo señala en la sentencia, el fundamento principal para disponer el retiro de las antenas es que no se contaba con la autorización municipal. Así que si en algún momento a ustedes les señalan que el Tribunal Constitucional aplicó el principio de precaución para disponer el retiro de las antenas, no es del todo cierto. Porque el Tribunal Constitucional llega a esa decisión porque determina que le falta una autorización municipal. ¿Correcto? Este es un tipo de sentencia. Ustedes miran, Roy, qué genial. ¿Y cuál es el otro tipo de sentencias? Esta de acá, donde el demandado es el mismo, es Nextel Perú. En este caso, la demanda tiene por finalidad que se ordene el desmantelamiento de la antena y demás equipos, puesto que se considera que su permanencia constituye una grave vulneración al derecho a la paz, a la tranquilidad y a gozar un ambiente sano y equilibrado. Este es el caso en la cual los ciudadanos señalaban de que la instalación de las antenas podía afectar la salud de las personas, generando en algunos casos algún tipo de cáncer o de tumor, ¿correcto? En este caso, esta es la sentencia en la cual el tribunal no dispone el retiro, ¿correcto? Aquí es algo que me causa preocupación y que quizás también lo voy a mencionar como una reflexión respecto al tema de la mejora en los procesos. Lean por favor la sentencia, los invito a que lean la sentencia, y es básicamente esta fórmula que se desarrolla en la sentencia, que señala que para aplicar el principio de precaución, para empezar, el principio de precaución, como señalamos, indica, basta o el hecho de que no haya certeza científica no es motivo para que deje de adoptar medidas. Pero el Tribunal Constitucional le da la siguiente fórmula, que señala que no solamente debe haber una amenaza de un daño a la salud o al ambiente. O sea, dice, no solamente tiene que haber una amenaza a la salud o al ambiente, ¿correcto? Sino que además, o sea, no solamente
no tengas en cuenta solamente la falta de certeza, sino que además debe haber certeza, debe haber una amenaza más una falta de certeza científica sobre las causas y los efectos. Si se dan estos dos escenarios, una amenaza y una falta de certeza, se aplicarán las medidas. Pero lo que preocupa es que en el desarrollo del tribunal señala o reemplaza. Dice, no es solamente que haya falta de certeza científica sobre las causas o los efectos, que se podría entender a la luz del principio de precaución, sino que le pone un candado. Dice que además tiene que haber indicios razonables y suficientes de su existencia, de la amenaza. O sea, es increíble que un desarrollo del principio de precaución que es proteccionista, se le ponga un candado en la cual dice, no es solamente basta que haya una falta de certeza científica, sino que además tiene que haber indicios razonables y suficientes. O sea, me estás poniendo un candado que no necesariamente se va a poder acreditar. Y además, lo más preocupante es que dice, ok, puede ser que ya se dio estas tres situaciones y ya te reemplacé o te cambié las reglas de juego. Te dice que la aplicación de medidas no siempre es que no siempre la prohibición absoluta es la única vía. Que te dice que no necesariamente limitando el desarrollo de la actividad vas a poder garantizar el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Entonces es una fórmula muy rara porque, para empezar, dice, se tiene que dar una amenaza más la falta de certeza para que se apliquen medidas. Pero el tribunal te reemplaza la falta de certeza y te la cambia por tienen que haber indicios razonables y suficientes. Y te señala que la aplicación de medidas no siempre va a ser la limitación, ya que no siempre la prohibición es absoluta, es la única vía. Entonces creo yo que este principio de precaución en el desarrollo de la jurisprudencia se ha desfigurado, por así decirlo. El principio de precaución busca cerrar una puerta, pero el tribunal te ha abierto una ventana para que puedan proceder o puedan seguir desarrollándose las actividades. Y quizás ya aprovechando los últimos minutos que me quedan, es que cuando hablábamos al inicio del proceso de amparo, señalábamos de que el derecho a un ambiente sano y equilibrado es un derecho fundamental y que respecto de este derecho procede a activar o interponer una demanda de amparo, ¿correcto? Es lo que se le podría conocer como una tutela directa, pero la doctrina y la jurisprudencia ha señalado que hay otras garantías que de manera indirecta pueden ayudar a garantizar este derecho a un ambiente sano y equilibrado. ¿Y cuáles son estas garantías? La acción de cumplimiento y el habeas data, ¿correcto? Y por eso es que hace un momento hablábamos del tema del cumplimiento, ya que, como hemos visto, de acuerdo al nuevo Código Procesal Constitucional, en la acción de amparo no aplica el interés difuso, pero sí aplica en la acción de cumplimiento, ¿correcto? Entonces, en la acción de cumplimiento, no necesariamente un gobernador, por ejemplo, en Ucayali, si el gobernador regional de Ucayali no cumple con sus normas, no es necesario o no es requisito de que yo viva en Ucayali para poder interponer una demanda de cumplimiento contra ese gobernador, sino que al ser interés difuso, podría hacerlo un ciudadano de Puno, de Loreto, de Madre de Dios. Lo que no sucede, como ya señalaba en la acción de amparo, la categoría de interés difuso se mantiene en la acción de cumplimiento. Pero vamos a verlo un poquito rápido los últimos minutos. La acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar la norma legal o un acto administrativo sin perjuicio de la responsabilidad de ley. ¿Qué busca la acción de cumplimiento? Busca garantizar de que el funcionario que está obligado a desarrollar una actividad cumpla con su actividad. Por eso es cumplimiento, que cumpla con la obligación establecida en la normativa. Ahora, cuando hablamos del proceso de cumplimiento, hablamos de una inactividad formal y una material. Es la inactividad material la que nos resulta importante, que es cuando fuera de un procedimiento administrativo, los órganos no realizan lo que se encuentra en el marco de sus competencias. Por ejemplo, si el gobernador regional de Lima, ¿correcto? O un gobernador regional de Ancash,
está obligado por norma a supervisar actividades mineras y no lo hace y está afectando el derecho a un ambiente sano y equilibrado, yo como ciudadano, si vivo o soy parte de ese colectivo o afectado, puedo interponer mi demanda de amparo. Pero a su vez también podría interponer un proceso de cumplimiento para que el gobernador cumpla con la obligación establecida en la norma. Esto es, supervisar a las actividades mineras. Si bien esa actividad no va a garantizar mi derecho a un ambiente sano y equilibrado, por lo menos garantizará de que el administrado cumpla sus obligaciones y de esa manera, de forma indirecta, se garantice mi derecho a un ambiente sano y equilibrado. ¿Correcto? Por eso es una vía indirecta. Y el tribunal, por ejemplo, en esta sentencia, la 191 ha señalado de que la acción de cumplimiento es un proceso constitucionalizado. Acá viene un tema muy importante porque en sus inicios se cuestionaba si el proceso de cumplimiento era un proceso constitucional o no. Pero ya se ha indicado que es un proceso constitucionalizado que prima facie no tiene por objeto la protección de un derecho o un principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden administrativo mediante el control de la inacción administrativa. Entonces, aquí lo que nos dice el tribunal es, bueno, no es un proceso constitucional, sino es un proceso constitucionalizado, que lo que busca es básicamente el control de la inacción administrativa. Pero en otra sentencia, que es la 2002-2006, un proceso de cumplimiento, ha establecido que si bien el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado no podrían ser protegidos directamente, mediante el proceso de cumplimiento sí pueden ser tutelados de modo indirecto. Entonces, tenemos de que el proceso de cumplimiento es una garantía constitucional que podría interponerse para lo que es, o en aquellos casos en el que algún funcionario no cumple sus obligaciones. La otra garantía es el del habeas data. El habeas data básicamente señala la constitución que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos que se refiere al artículo 2, que es la libertad de información o el tema de acceder a información. El proceso de habeas data tiene dos subtipos, que es el puro y el impuro. El puro es repara las agresiones contra la manipulación de datos personalísimos almacenados en bancos de información computarizados o no. Es lo que se conoce como la autodeterminación de la información. Quiere decir de que si yo, por ejemplo, conozco de que algún banco de información, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en la información de personas con, por ejemplo, VIH, figura mi nombre, pero yo no tengo VIH, yo puedo pedir la rectificación de esa base de datos porque estaría vulnerando mi derecho. Es una información que ellos tienen, pero que está resultando afectada o que afecta mis derechos, la autodeterminación de la información. En cambio, el habeas data impuro es solicitar el auxilio jurisdiccional para recabar una información pública que le es negada al agraviado. Para este último caso, el del habeas data impuro por acceso a la información, sí se tiene que cumplir con requisitos previos. No es que ante la negativa de la información, de brindarme la información, yo voy a ir de manera inmediata al tribunal, sino que a nivel administrativo también hay vías, hay hasta un tribunal de acceso a la información, una autoridad de acceso a la información, en la cual ya se sigue un procedimiento. Agotado ese procedimiento, si yo considero que se vulnera todavía mi derecho, yo podría recurrir al Tribunal Constitucional. Dicen que hay una dimensión, bueno, señala que hay una dimensión individual y una dimensión colectiva. La dimensión individual es que se garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información, mientras que la dimensión colectiva es que garantiza que todas las personas a recibir información necesaria y oportuna a fin de que pueda formarse una opinión pública. ¿Qué es lo que señala, en palabras más, palabras menos, el tribunal? Que el poder acceder a información, que el ciudadano pueda acceder a información, le brinda las herramientas para poder desarrollar otros derechos que podrían tener cierta relevancia en materia ambiental. Por ejemplo, cuando se va a participar de talleres participativos, de procesos de aprobación de normativa, entonces señala que en aquellos espacios donde va a haber una participación del ciudadano, si el ciudadano cuenta con información completa y relevante,
puede garantizar a un mejor desempeño de este derecho o desarrollo de este derecho. Es por eso que el tribunal señala de que el de habeas data lo que busca es dotar de herramientas al ciudadano para que pueda garantizar o pueda desarrollar de manera plena otros derechos, como es el de la participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental. El tribunal ha establecido en la relación de la dimensión individual que el acceder a determinada información solicitada puede ejercer otros derechos de relevancia constitucional, como la libertad de investigación, de opinión o de participación ciudadana. Esta es la dimensión individual. Yo cuento con las herramientas para poder desarrollar otros derechos o poder ejercer otros derechos. Mientras que la dimensión colectiva permite el control institucional sobre los representantes de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que al yo saber tener información de lo que realiza la administración pública, yo puedo ejercer un control respecto de las funciones que está desarrollando. Puedo saber si lo está haciendo de manera eficiente o si no lo está realizando. ¿Correcto? Esa es la dimensión colectiva, que le permite a la colectividad saber si lo que está haciendo la administración pública está acorde o va en línea para proteger los derechos fundamentales de la persona. Entonces, tenemos la siguiente clasificación. Las garantías constitucionales son de manera directa, de manera indirecta. De manera directa, la acción de amparo. De manera indirecta, la acción de cumplimiento y el habeas data. Y cuando hablamos de la manera indirecta, recordemos que hay una acción de cumplimiento por inactividad formal y otra material. Y respecto del habeas data, una pura e impura. Y que cuando hablamos de materia ambiental nos tenemos que referir a la inactividad material y al habeas data impuro, ¿correcto? Entonces estaría quedando así el cuadro de las garantías constitucionales. Algunas reflexiones finales que me gustaría quizás terminar ya estos minutos que restan. Básicamente 4 ideas clave que me gustaría que nos vayamos el día de hoy. El deber de preservar es del Estado y también de los particulares. Eficacia horizontal y vertical de los derechos fundamentales. La faz prestacional y reaccional es aplicable a todos los derechos. Recordemos, si bien se nos ha enseñado lo que son los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, básicamente esta clasificación se hizo de manera pedagógica para poder determinar o poder agrupar en base a los momentos en los que surgieron determinados derechos. Pero que, por ejemplo, el tema de la faz prestacional o reaccional no está limitado o restringido para determinados tipos de derechos, sino para todos. Existen garantías a través de las cuales se puede salvaguardar el derecho a un ambiente sano y equilibrado directa e indirectamente. Como ya indicamos, de manera directa es el proceso de amparo, ¿correcto? Que también, como ya indicamos, ya no mantiene el tema del interés difuso. Y de manera indirecta, el proceso de cumplimiento y el proceso de habeas data, ¿correcto? Y la última reflexión es: se requiere una evaluación en el desarrollo jurisprudencial, así como la dinámica y las reglas dentro del proceso. Aquí, por ejemplo, son 2 básicamente que los dejo como tarea para las personas que nos están viendo el día de hoy. El analizar la etapa probatoria en el proceso de amparo, por ejemplo. Se señala que en el proceso de amparo, si bien las partes pueden presentar documentos para probar o sustentar sus afirmaciones, no hay una etapa probatoria. Vale preguntarse si en materia ambiental, por lo técnico de la materia, correspondería quizás tener una etapa probatoria, ¿correcto? Para que las partes puedan exponer y exponer los medios que fundamentan su posición. Y otro punto, por ejemplo, muy importante que podría ser interesante es la inversión de la carga de la prueba. Muchas veces quien demanda es quien debe probar, pero en materia ambiental, por ejemplo, por la simetría de la información y por el conocimiento respecto de las nuevas tecnologías, evaluar quizás en algunos casos las reglas de juego debe cambiar y debe ser el demandado quien debe acreditar que la tecnología que está implementando o la actividad que está desarrollando no impacta de manera significativa en el ambiente y por ende no pone en riesgo el derecho a un ambiente sano y equilibrado. ¿Correcto? La última frase con la que siempre me despido es que afirmamos que el hombre es un ser racional, sin embargo el derecho ambiental nos ha demostrado de lo tremendamente irracional que somos, ¿correcto? Nuevamente, muchas gracias a LP Pasión por el Derecho por la invitación para estar el día de hoy. Muchas gracias también a ustedes que estuvieron el día de hoy
pero también a aquellas personas que a lo largo de mi trayectoria profesional estuvieron a mi lado y me permitieron crecer profesionalmente y me impartieron conocimientos en los cuales el día de hoy estoy transmitiendo con ustedes. Nada más quedo para las preguntas que tengan a bien desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por compartir esta sesión, clase magistral sobre los procesos constitucionales en materia ambiental. Asimismo, a ustedes, estimados colegas, amigos en general, por estar con nosotros en esta sesión totalmente en vivo para todos ustedes. Rápidamente daremos lectura a cada una de sus preguntas, aquellos que han dejado en el chat de Zoom. Asimismo, los animamos y los invitamos, por favor, a levantar la mano en caso deseen interactuar con nuestro docente para que puedan formular sus dudas e interrogantes. Mientras tanto, daremos lectura a los comentarios que ustedes han dejado para bien en el chat Zoom. Saludamos antes saludamos a nuestra colega Angie, Carmen, Elba, Henry, Quique, Mariano, Natalie Durán, Rosa Díaz y Tatiana Cueva por estar acá con nosotros escuchando la clase de nuestro docente. Ahora bien, Walter nos plantea lo siguiente. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su clase. Mi pregunta es la siguiente. El reconocimiento constitucional del derecho al medio ambiente saludable ha sido muy complejo, incluso su aplicación y protección a través de los procesos constitucionales. Sin embargo, de la jurisprudencia que usted ha analizado en esta clase del día de hoy, y en base a su experiencia académica, ha identificado cuáles son los principales argumentos que el juez constitucional, tengo entendido Poder Judicial o incluso el Tribunal Constitucional, han sostenido para ir en contra de la protección, me refiero al medio ambiente. Esa pregunta, ok. Bueno, primero, algo que debemos tener en cuenta es, como señalaba, es que el Tribunal Constitucional es una instancia de parte, o sea, no actúa de oficio. Lo que yo podría comentarles el día de hoy, por ejemplo, es que, y lo señalaba hace un momento, debe haber un desarrollo jurisprudencial. Por ejemplo, las primeras jurisprudencias en materia ambiental son del 2005-2006 y son jurisprudencias, son sentencias que, por ejemplo, para poner solamente, para muestra un botón, los principios del derecho ambiental que desarrolla el Tribunal Constitucional. Y los invito, son aproximadamente 15 sentencias que el Tribunal Constitucional ha expedido desde su primera sentencia hasta el día de hoy. Y ustedes podrán darse cuenta de que en el tema de los principios no hay una evolución jurisprudencial. Es más, los invito a que revisen la jurisprudencia reciente donde hacen referencia a la sentencia del 2006-2005. Entonces, es muy importante que a nivel del tribunal se desarrolle en mayor medida la jurisprudencia. Si bien el Tribunal Constitucional ha señalado el contenido constitucional, la dimensión, las fases prestacional y reaccional de derecho a un ambiente sano y equilibrado, lo que preocupa o lo que me preocuparía a mí es el tema de la aplicación del principio de precaución. Es quizás el caso más preocupante a mi parecer, porque como señalaba en un inicio o en el desarrollo de la exposición, en el tema del principio de precaución considero yo que se ha desvirtuado su desarrollo, como la falta de certeza no debe ser motivo para dejar de actuar, como una fórmula en la cual te pone muchos candados. Te dice que no es solamente la falta de certeza, sino también que deben haber indicios suficientes y razonables. O sea, ya ese es un candado difícil para la persona que acude al Tribunal Constitucional. O sea, yo estoy acudiendo para que tú me defiendas, pero en el desarrollo de la jurisprudencia tú me estás poniendo más candados incluso. Y ok, yo voy a superar ese candado, voy a romper ese candado y voy a demostrar con indicios razonables y suficientes. Y ahora te pone el siguiente candado que te dice, pero ojo, la prohibición de la actividad no siempre es la vía más idónea. Y es básicamente las sentencias de las antenas de telecomunicaciones, porque ahí te dice el tribunal, ok, retirando las antenas quizás no sea la medida más idónea. Hagamos esto, dejemos las antenas, pero hagamos exámenes periódicos a las personas para saber
si es que en verdad afecta o no afecta, si es que es una causa de tumores o de cáncer. O sea, la lógica que desarrolla el tribunal, desde mi punto de vista, creo que no es tan proteccionista, sino parece algo más pro empresa. Desde mi punto de vista, podría ser incluso el de evaluar, la empresa evalúe el uso o el traslado de las antenas a una zona más remota o más recóndita donde no haya tanta exposición, o al uso de nuevas tecnologías o el reemplazo de tecnologías donde pudiera tener conocimiento o certeza de que no afecta a la salud de las personas. Pero decir de que se mantienen las antenas, pero hagamos exámenes periódicos, me parece que no estás matando a una persona, sino que lo estás exponiendo a una larga agonía. Desde mi punto de vista, esa sería quizás la mayor de las preocupaciones. Y por eso también señalaba de que por la simetría de la información, más que el demandado, más que el demandante, creo yo que la información la debe proporcionar el demandado. No en todos los casos, es correcto, pero por ejemplo en el caso de nuevas tecnologías, quizás sí, porque ahí no hay manera de cómo el demandante pueda probar quizás ese indicio suficiente y razonable que nos pide el Tribunal Constitucional. Eso sería una respuesta que me atrevería a esbozar esta primera pregunta. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Ahora bien, solicitamos a nuestra colega Tatiana Cueva hablar. Le habilitaremos el micrófono para que esté en el programa. Ya está habilitado. Por favor, colega. Colega, no la escuchamos. Activar su micrófono ahora. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, la escuchamos, colega. Buenas tardes. Doctor, muchísimas gracias por la clase. Realmente ha sido muy interesante. Saludos desde Arequipa. Respecto a esto último que usted mencionaba, doctor, me parece sumamente interesante porque la percepción que yo tengo, y seguramente muchos colegas también, es que efectivamente el Estado tiene una visión de apoyo más al sector privado, sobre todo a la industria extractiva. Es por eso que creo yo que los principios que hemos estado estudiando ahora mismo, inclusive algunos otros más, en muchos casos no se entienden muy bien o no hay claridad de cómo aplicarlos, ¿no? Entonces ahí viene mi primera pregunta hacia usted. Yo todavía soy estudiante de Derecho. ¿Qué recomendaciones nos daría usted? Siento que nosotros tenemos esa carga, ese peso en este momento de poder abonar las bases para que posteriormente sí se puedan entender, por ejemplo, estos principios o se pueda tener un mejor criterio desde la parte jurídica. Aprovecho también para hacerle una segunda pregunta. Respecto a el caso de la ordenanza municipal que usted nos presentó, si bien es cierto, el tribunal concluyó de que no había evidencia suficiente, ¿no? Porque según lo que usted explicó, el primer informe dado por el ministerio creo fue desacreditado porque no era del todo claro, pero el segundo sí, entonces no había una evidencia clara. Y por eso no se ordenó que se pintaran las casas, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si se hubiera presentado una evidencia clarísima, una evidencia científica de que efectivamente pintar las casas permitía mitigar el impacto ambiental? Estaba en potestad el tribunal de poder decir, ok, ahora sí pinten todos. Esto se lo pregunto también porque he visto casos no relacionados a medio ambiente, pero las municipalidades sí sacan ordenanzas respecto al aspecto turístico. Piden que los pobladores, ¿no? Las familias pinten sus casas o pongan alguna fachada determinada para mantener la tradición por el tema turístico. Muchísimas gracias, doctor. Correcto. Bueno, respondiendo al tema del primer extremo de las preguntas respecto de los principios tienen un rol muy importante en la normativa porque pueden llenar de vacíos aquellos vacíos legales que existen en la normativa, pero también son parámetros o directrices que deben seguir los funcionarios o servidores públicos. Entonces, entendamos esto, puede que existan principios establecidos en la normativa,
como principios que no están establecidos. Entonces, ese es el primer dilema en el cual se encuentra un operador del derecho. Si el principio al cual o el cual pretende utilizar, eso no es un principio. Y el segundo es si es el principio que corresponde aplicar para el caso en particular. O sea, son diferentes puertas que se tienen que abrir. Primero, si es que estamos frente o no a un principio. El segundo, si el principio que vamos a aplicar es el idóneo o existe quizás otro. Y ahí se tendrá que entrar a otra fórmula. Pero a lo que yo iría es que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Entendamos eso. Pero el Tribunal Constitucional está conformado por personas. Personas que lamentablemente a veces tienen que ser todistas. Esto es, si bien quien domina la Constitución quizás tiene una visión panorámica de todo el derecho, en el detalle está el gusto, por así decirlo. ¿Qué quiere decir? De que ese es este detalle fino o la especialidad de cada rama del derecho que debe ser analizada y debe ser estudiada. ¿A qué voy con esto? Que en aquellos casos en los cuales se requiera la aplicación de un principio o se vean temas ambientales, se pueda aplicar o se pueda, el Tribunal Constitucional pueda hacer uso o ayudarse o apoyarse en personas especializadas en la materia. Quizás hasta solicitar a los amicus, por ejemplo, como hace la Corte Interamericana, porque tenemos que la Corte Interamericana es casi como un tribunal constitucional que ve todo tipo de violación de derechos y en algunos casos requiere del pronunciamiento de personas especializadas o de instituciones especializadas para poder llegar a un desarrollo e incluso hasta para sus opiniones consultivas. Entonces, respecto, más que, o extendiendo un poquito más la pregunta respecto de los principios, sería que para los temas ambientales o en otros procesos muy técnicos o muy específicos, el Tribunal Constitucional se puede apoyar de algunos colegiados o de algunos profesionales para poder entender. Quizás puede que en su momento, cuando se analizó el principio de precaución, no se tenía un conocimiento certero de los alcances, que hubiera podido superarse si es que se apoyaban en personas especializadas en la materia. Eso respecto de los principios. Como digo, el tema de los principios resulta muy importante, pero tal vez también es un proceso que tiene distintas puertas. La primera, saber si estamos o no frente a un principio, ¿correcto? La segunda es respecto a si corresponde aplicarlo o no, e incluso, pongo un poquito más difícil la cosa, respecto de si el principio que se ha desarrollado en otra especialidad, por ejemplo, puede ser aplicado en temas ambientales. Algo que en su momento se analizaba, por ejemplo, era el principio de supremacía de la realidad. Un principio que fue desarrollado en temas, o que ha tenido su creación y su desarrollo en el tema laboral, pero que en algún momento intentó trasladarse a materia ambiental. Entonces muchos decían, pero ¿se puede? Otro ejemplo es, por ejemplo, el de precaución, cómo se gestó y se desarrolló en temas ambientales, pero hemos visto cómo ha servido para aplicar sentencias en materia de salud, como es el tema de la píldora del día siguiente. Entonces también no hay que tener una visión sesgada de que, porque es un principio que se ha desarrollado en materia laboral, solamente puede desarrollarse o utilizarse en temas laborales. Hay que también romper esos paradigmas. Respecto del segundo punto de la pregunta de la sentencia, yo creo que la sentencia o los informes apoyaron un poquito más al desarrollo del tribunal, porque tenía un informe en el cual te decía que no necesariamente apoyaba para mitigar o para hacer frente a la lucha contra el cambio climático, y fue un escenario que se presentó favorable. Considero yo de que si los dos informes hubiesen sido favorables, lo que hubiese pronunciado el Tribunal Constitucional es que al señalar o al referirse a un tema del derecho a la libre personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, lo que debía desarrollar la municipalidad es desarrollar actividades de promoción e incentivo. Pero el tema de la sanción yo creo que también hubiera sido el mismo sentido. No imponer multas y si ya se impuso y se pagó, el tema de trasladarlo a otra carga. Creo yo de que en este caso el tribunal tuvo un escenario, un viento favorable porque hubo un informe que era el argumento puntual para decir de que no se cumplía con una de las funciones de la ordenanza. Pero considero de que si hubiesen sido los dos informes que señalaban de que sí eran correctos, creo que el Tribunal Constitucional, pese a que existía la ordenanza que se involucraba en imponer sanciones, hubiese determinado de que se tendría que ir por el lado de la promoción y el incentivo, más que de la sanción.
Muchas gracias, profesor, por su respuesta a la pregunta de nuestra colega. Antes de dar lectura a las siguientes preguntas que ustedes han dejado en el chat, estimados colegas, los invitamos a que puedan levantar la mano para que puedan interactuar con nuestro docente y formular sus inquietudes, interrogantes o incluso plantear comentarios respecto de la clase que nuestro profesor ha impartido el día de hoy. Ahora bien, el colega Luis plantea la siguiente pregunta en el chat. Profesor, hace, hace poco se cumplió un año del caso del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Se ha dicho, por ejemplo, que las capacidades del organismo de evaluación y fiscalización ambiental son pocas para enfrentar un impacto de tal magnitud, incluso con las multas y tratando de remediar el daño en general. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cabría alguna posibilidad de ir a la jurisdicción constitucional a través de un proceso de amparo para remediar tal daño? Correcto. Respecto de la pregunta, tendría que señalar primero de que tendríamos que, ok, la lógica sería esta, no por defender un derecho vamos a desconocer o vulnerar otro. ¿A qué voy con esto? De que el aparato estatal ya estableció los procedimientos y las etapas, ¿correcto? Entonces, considero yo es que se tienen que agotar las etapas ya establecidas, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, para determinar o ver el tema de la determinación de la responsabilidad. Como señalaba, no por tratar de defender un derecho debemos desconocer otro, porque lo que va a ocasionar es que también luego se alegue la vulneración de un derecho y al final estamos cayendo en un trompo, en un círculo donde no hay ni inicio ni fin. Lo que yo señalaría es el tema de que si se va sería por el tema del proceso de amparo, como habíamos señalado. Pero aquí lo que sucede también es, y es lo que señalé en el desarrollo de la exposición, amenaza no creo que haya porque ya se produjo el daño. Entonces estamos frente a una vulneración. La primera premisa. No es una amenaza, ya es una afectación. La segunda premisa sería, o de acuerdo al desarrollo, se pretende llegar al estado anterior. Entonces, aquí involucraría también saber cuál era el estado anterior, ¿correcto? Entonces, esa sería una segunda puerta que tendríamos que abrir para poder llegar a este caso. Si me preguntas si se podría llegar a materia constitucional, considero de que sí, pero hasta donde tengo entendido se han estado suscribiendo acuerdos, o sea, está existiendo lo que es la solución extrajudicial, ¿correcto? Entonces, hay que ver si este tema extrajudicial ya involucra el ceder determinados derechos, como es, por ejemplo, el luego activar algún tipo de garantía o proceso constitucional. Desde mi punto de vista, en la teoría, sin este tipo de acuerdos que se están suscribiendo, este caso podría ser un caso de afectación del derecho a un ambiente sano y equilibrado, y lo que se buscaría es la reposición al estado anterior. Luego aquí yo creo que el Tribunal Constitucional entraría en el dilema de cuál es ese estado anterior, ¿correcto? Porque si no se tiene una línea de base, basta solamente con extraer todo el recurso, o involucra no solamente extraer el recurso, sino también hacer análisis y repoblación de especies, ¿correcto? E involucra también el análisis del componente el componente agua, el componente suelo, las especies. Entonces, ese creo que yo sería el segundo dilema. Pero tu pregunta es, creo yo que estaríamos frente a un caso de afectación y se podría interponer lo que es la demanda de amparo, pero se tendría que agotar las vías previas establecidas para ello. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Estimados amigos, los animamos a que puedan levantar la mano e interactuar con nuestro docente en esta clase totalmente en vivo sobre un tema muy importante a propósito de lo que precisó nuestro colega, los procesos constitucionales en materia ambiental. Ahora bien, nuestro colega Pedro nos plantea el siguiente comentario respecto a la última pregunta planteada por el otro colega. Profesor, respecto a la pregunta formulada por el compañero, parece ser como si al final la jurisdicción constitucional no es la vía más eficiente y mucho mejor quizás es ir a la administración pública, en este caso, un procedimiento administrativo sancionador. Mi pregunta viene con todo esto. La identificación del daño, por ejemplo, un derrame, se hace mucho mejor dentro de un procedimiento administrativo
que en la vía constitucional. Es decir, parece ser que tanto los procesos constitucionales o incluso la actividad del Tribunal Constitucional no protege en buena cuenta el derecho al medio ambiente sano y equilibrado, y una entidad o incluso una autoridad que forma parte del Poder Ejecutivo logra de alguna manera esta protección más adecuada. Bueno, muchas gracias por la pregunta y nuevamente agradecer a las personas que nos están acompañando hasta este momento. Lo que justamente sucede es que habíamos señalado en un momento que en el proceso constitucional existe lo que es el ofrecimiento de medios probatorios, pero no existe lo que es la actuación de medios probatorios. Entonces, en una vía judicial podría existir lo que es el ofrecimiento y la actuación, la exhibición, hasta incluso el pedido de evaluaciones o exámenes, lo que no necesariamente va a ocurrir en el proceso constitucional. ¿Por qué? Porque los procesos constitucionales entendamos que son procesos de tutela urgentísima, donde al ser derechos fundamentales que se encuentran afectados, se requiere realizar procesos más expeditos. El tema es que en materia ambiental a veces se requiere, solamente para poner un ejemplo, de un monitoreo. No es que tú realizas el monitoreo hoy día y con eso ya puedes decidir. Les pongo un ejemplo, si se requiere saber un monitoreo con certeza, hay monitoreos que se tienen que hacer periódicamente de acuerdo a las estaciones o de acuerdo incluso hasta, para poner el caso de playa, hasta el oleaje anómalo que puede existir, tienen que haber las condiciones, se tienen que dar, por ejemplo, no sé, 2, 3 monitoreos con intervalos de un mes o de 3 semanas, y ahora los resultados no es que el laboratorio te da el resultado ya, esta es la decisión, no, son resultados en crudo que luego tienen que ser interpretados, tienen que ser comparados. Eso, por ejemplo, involucra tiempo. No estamos hablando de una semana, 2 semanas, estamos hablando de quizás de meses. Meses que no se dan tanto en los procesos constitucionales, porque si bien los expedientes pueden demorarse tiempo en el Tribunal Constitucional, la lógica de un proceso constitucional es que es de tutela urgentísima, motivo por el cual es por eso que a veces se obvia de lo de la etapa probatoria, la actuación de medios probatorios. Desde mi punto de vista, para poder determinar una responsabilidad o no, creo yo que una vía judicial por las etapas y por las actuaciones podría ser la más idónea, también dependiendo de qué es lo que se busca en el proceso judicial. Si es la indemnización o la reparación, eso involucraría más que todo en una etapa judicial, creo yo, en un proceso civil. Muchas gracias, profesor, por responder la pregunta de nuestro colega. Bueno, estimados amigos, no habiendo más preguntas e interacciones con nuestro docente, solo sintamos gentilmente a nuestro profesor si tuviera algunas palabras finales y o consejos a quienes han estado con nosotros en esta clase totalmente en vivo el día de hoy. Bueno, primero, nuevamente agradecer a LP Pasión por el Derecho por la invitación. En verdad, estoy muy complacido de estar con ustedes el día de hoy. Es un sábado 3 de la tarde ya, para dar, bueno, fiel de que es en vivo, casi 4 de la tarde. Agradezco a ustedes que estén presentes el día de hoy. Espero nos podamos ver en una próxima oportunidad. Espero quizás ya poder tener sesiones presenciales para poder interactuar un poco mejor. Pero nada, agradecer la invitación nuevamente a LP Pasión por el Derecho, agradecerles a ustedes por haber estado presentes el día de hoy, agradecer, siempre la gratitud es muy importante, a aquellos doctores y profesores que a lo largo de mi desarrollo profesional estuvieron a mi costado para formarme. Quiero nombrar quizás al doctor Alexander Carranza, al doctor César Ipenza y otros más que estuvieron dentro de mi trayectoria profesional. Y nada, solamente les pediría quizás de que si pueden entrar a la página de LP Pasión por el Derecho, donde estuvo publicada la clase del día de hoy, y ustedes mismos puedan clasificar al ponente, esto es, a este humilde servidor, si les pareció bueno, muy bueno, regular, o quizás fue muy malo. En verdad, creo yo que la crítica constructiva siempre es bien recibida y siempre es una oportunidad para mejorar. Creo yo que la mejor manera de aprender es enseñando. Y hoy día lo quiero hacer y lo quiero seguir haciendo mucho mejor por ustedes y por mí. Y nada más me apoyarían que haciendo eso. Y por favor, para quienes quieran tener más información sobre los artículos que publico, redacto tanto en LP Pasión por el Derecho o las siguientes charlas o talleres que voy a tener, por favor, acá tienen mis redes sociales para seguirme, o cualquier mensaje o comunicación pueden hacerlo también por ese medio. Me despido con un fuerte abrazo. En verdad, espero que este contexto que está sucediendo en el país
lo superemos pronto, y mi solidaridad con las familiares de estas personas que terriblemente han perdido la vida en estas actividades de protesta y de manifestación. Nuevamente, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros el día de hoy con este tema, los procesos constitucionales en materia ambiental. Asimismo, a ustedes, estimados amigos, por estar y formular sus preguntas el día de hoy. Bueno, colegas, nos vemos en una próxima sesión sobre otros temas que tocaremos en el marco del futuro diplomado en Derecho Ambiental que LP Pasión por el Derecho está organizando para todos ustedes. Prontas noticias estarán ustedes verán en nuestras redes sociales. Muchas gracias.